Tomaron la pandemia como si fuera un periodo de receso, tanto laboral como académico. Y yo creo que eso fue una de las razones que más marcó la brecha o la carencia de educación. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos y amigas de CBP Bienestar. Pues les saluda su amigo Juan Carlos Soto y hoy me acompaña Maritza Soto Barajas y también Francisco Zamorano Manríquez. Bienvenido, Francisco. Vamos a hablar hoy de educación en pandemia. ¿Cómo fue el impacto de la pandemia en la educación? ¿Cuáles fueron las consecuencias que se tuvieron en la educación de miles, de millones de alumnos a nivel mundial? Entonces le vamos a dar la palabra a quien quiera. ¿Quién quiere empezar con este tema? ¿Yo puedo empezar? Adelante. Bueno, no sé, creo que ya lo he comentado en otros videos. Yo soy profesora investigadora del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima. Me gustaría centrarme en una área problemática de la educación que es, digamos, una parte de mi especialidad, que es la dimensión curricular de la educación. Porque si hablamos de educación, pues es un tema amplísimo, hay tantas problemáticas que resurgieron, se revivieron con ese tema de la pandemia, porque algo que no podemos negar es que el sistema educativo, la situación educativa en nuestro país tiene múltiples problemas. Sobre todo el sistema público es el sistema más desfavorecido y con más problemáticas latentes, ¿no? Ya sabemos por qué tiene que ver con la política educativa, con las formas, los vínculos que tiene con los mecanismos internacionales, con el sindicato. Entonces es un mar de problemas el sistema público. En el caso de la situación curricular, nosotros en la escuela acabamos de hacer un diálogo entre profesores normalistas, bueno, yo soy profesora de educación superior, profesores normalistas de Colombia y de República Dominicana. Hoy precisamente estuve en una mesa de trabajo, una invitación que tuve por un congreso internacional, y ahí explicábamos una deuda histórica que tiene el sistema educativo con nosotros los docentes, por supuesto con los estudiantes, que es que nosotros podamos vernos reflejados en las decisiones de política educativa, que nosotros podamos ver los modelos curriculares y podamos vernos en esos modelos, que se puedan ahí delinear los conocimientos, las habilidades que los profesores hemos desarrollado en nuestros trayectos. Esa es una deuda histórica que existe desde antes de la pandemia, pero con la pandemia se agudizó, fue evidente que, por ejemplo, el mandato fue: pasa el plan de estudios presencial que está diseñado para la presencialidad, pásalo a la virtualidad, llévatelo a tu casa, porque todos nos lo llevamos a nuestra casa, y con tus medios y con tus recursos asume el proceso de enseñanza, que es obligación del Estado. No nos preguntaron: oye, Marixa, ¿tienes un equipo adecuado para dar videoconferencias? O tu equipo, bueno, no sé, mi equipo sí es el adecuado, pero seguramente muchos docentes tenían un equipo básico que les ayudaba a presentar PowerPoint, a hacer sus planeaciones, a elaborar material, revisar ensayos, etc. Pero a mí el sistema educativo, mis autoridades, que es obligación del Estado, porque eso no hay que perderlo de vista, nunca me preguntó: oye, ¿tienes posibilidad, tienes conexión? En tu zona donde vives, ¿hay manera en la que puedas dar clases en línea? Si no, para mandarte el equipo, obviamente sería el panorama ideal, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, esa es, primero, bueno, me gustaría entrar con esto, que es algo importante. Los docentes no nos vemos. O sea, la política educativa tendría que ser un espejo para los actores educativos. No nos vemos en las decisiones de política educativa. La mayoría de las decisiones nos parecen ajenas a las realidades que enfrentamos todos los días. Concuerdo con la doctora
en varios de los puntos que mencionó, sobre todo en aquello que menciona acerca de que las problemáticas que se nos presentaron ahora con la pandemia ya existían, simplemente se agudizaron. Nos dejó en evidencia prácticamente todo el sector educativo en la situación de no estar preparados. Yo también, digo, estoy en el ámbito educativo y me llamaba la atención mucho el hecho de que durante años he escuchado que la institución en donde yo laboro, así como otras instituciones, estaban preparando los sistemas virtuales desde media superior, licenciaturas, ingenierías, el realizar ya también lo que son oferta educativa completamente virtual. Y cuando se presenta esta situación de pandemia, a pesar de esos años de preparación, no fue suficiente el hecho de que ya había un avance y prácticamente nos agarró como si fuéramos niños en pañales. El hecho de no estar preparados nos evidenció no solamente en la situación de no poder cubrir las necesidades tanto de estudiantes como profesores. Lo que menciona la doctora de que por ley, porque pues está por ley, la institución en la que laboras es la que tenía que proporcionarte los recursos necesarios para que tú pudieras realizar tu trabajo. No fue posible. No sé si en alguna institución en el país logró cubrir esa demanda que solicitaban sus académicos. En los recursos de los mismos estudiantes, la brecha educativa se amplió bastante, pero aparte de la brecha educativa que se haya ampliado por la falta de recursos, yo creo que algo que afectó bastante para que esto fuera más marcado fue la carencia de voluntad, que fue muy evidente tanto por parte del área docente como por parte de los estudiantes. Para mí era muy sorprendente el hecho de ver que muchos, tanto docentes como estudiantes, esta parte de la pandemia, cuando iniciamos, nos causaba mucho miedo. Tú bien lo mencionabas, Juan Carlos. Ahora ya estamos un tanto desensibilizados y vemos noticias y ya no nos impactan. Nos mencionan las variantes ya del COVID, ya no nos impactan como antes el COVID por sí solo lo hacía. Yo me acuerdo que inclusive hasta en familia comentábamos al día siguiente lo que la televisión nacional un día anterior nos habían dado acerca de las estadísticas. Ahora ya no es tan visto. Yo traté con estudiantes que sí tuvieron esa sensibilización de darse cuenta que la educación no tiene que ser nada más unilateral. Es decir, ya no están tan casados con el sistema tradicional en el que el profesor te vacía el montón de información y tú tienes que hacer lo posible por digerirla, sino estos estudiantes también investigaban por su cuenta, ahondaban en temas que les llamaban más la atención, pero esos fueron los pocos. Muchos otros consiguieron trabajos, se dedicaron a descansar. Y ahora que regresamos o que estamos regresando ya a la parte híbrida, que es tanto virtual como unas partes presenciales, sobre todo en laboratorios, a pesar de que muchos, tanto estudiantes como académicos, alegábamos la necesidad de estar en los planteles, cuando nos llaman ya a regresar a planteles, ahora decimos que no estamos preparados para regresar a los planteles, pero sí estábamos preparados para estar en los centros comerciales, para estar laborando en otros lugares, y menciono profesores en este caso. Entonces, ¿qué tanto nos afectó la pandemia? Yo siento que más que nos afecte la pandemia, nos estamos afectando nosotros mismos con las decisiones erróneas, y la pandemia nos está sirviendo únicamente como un recurso para defendernos y decir, no fui yo, fue el COVID. Sí, y podríamos hablar de estas brechas que mencionas, Francisco, también como y también Maritza, sobre una acentuación de las desigualdades, porque yo entiendo ahora que que ya las personas están regresando, pero lo primero que afectó la pandemia fue un paro de lo que fueron las actividades educativas, en lo que, obviamente, con el objetivo de detener la propagación. Entonces, esa fue una decisión primera que impacta porque millones de alumnos tuvieron que llevarse la educación hacia la casa. Y de ahí ya empieza una brecha de desigualdad o marcar la desigualdad, porque no todos los alumnos
contaban con la tecnología para poder conectarse o para poder investigar o para poder tener acceso a su aprendizaje autónomo, que ese podríamos decir el término, que fuera el alumno se hiciera responsable de su aprendizaje. Y otra, también de lo que tú mencionas, Francisco, es esta parte de el trabajador, el profesor, que también sea en su autodirectriz, ¿no? Es decir, el profesor ya es dueño de su tiempo, bueno, no dueño de su tiempo, gestiona su tiempo, genera su estrategia dentro del hogar, cuando como buen trabajador pues estamos acostumbrados a que el tiempo no lo gestione la institución. Es decir, con un checador, con un uniforme, con ciertas reglas que teníamos que cumplir, pero ya cuando todo eso viene a ser cargo de nosotros, ese también es un primer impacto para el trabajador, pero también es un impacto para el alumno y luego para la familia, ¿no? Si hablamos que la educación en su momento, bueno, no en su momento, la educación o los centros educativos son factores de apoyo para el alumno, entre tanto factor de riesgo. Imaginemos un alumno que en su familia no está tan estructurada o no está tan acomodada o su sistema familiar no es tan protector como quisiéramos. Entonces, el salir esas 8 horas, 6 horas a la escuela, para el alumno le significa pues un factor importante protector al llegar a la escuela, convivir en otro ambiente. Y luego también si la casa se convierte, también es un factor de riesgo, la economía que se tiene en la casa. En muchas de las escuelas se les daba el desayuno a esos alumnos. Entonces también hay un impacto en la alimentación de golpe de esos alumnos y en la economía de la familia. Luego entonces también cuando empiezan las clases que son a distancia, pues vemos también la desigualdad en la tecnología. Muchos en su casa nada más tenían una tele, porque acordémonos que se dieron clases vía televisión, también vía internet, ocupando una tablet, ocupando una computadora, ocupando un teléfono, pero muchos de estos alumnos solamente tenían una tele y a lo mejor había 3 o 4 personas que necesitaban ver la tele para poder acceder a clases. Todo eso ya marcó una desigualdad que de por sí, como decía Maritza, antes de la pandemia venía una desigualdad, igual como dice Francisco, esa brecha educativa, pues creció, se marcó mucho más con la pandemia, ¿no? Obviamente que de ahí surgieron otros temas, ¿no? Otros impactos. Pero en grandes rasgos yo veo esos dos, donde uno, el aprendizaje autónomo que el alumno tenía que desarrollar, otro, la autogestión del profesor, y otro, las estructuras tecnológicas, que como bien decía Francisco, aunque ya trabajábamos algunos maestros o teníamos cursos con las famosas TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, pues yo pienso que ninguno imaginábamos que en algún momento íbamos a entrar de golpe con todo el sistema así, ¿no? Aprovechando todo el conocimiento de las TICs, aunque algunos maestros y algunos alumnos ya utilizaban en una menor proporción las TICs, pues no lo utilizaban, nunca se imaginaron que lo iban a hacer completamente. Entonces, para mí el tema, el impacto, pues sería llama desigualdad, ¿no? Pues una remarcada desigualdad que nos viene a poner de frente, como bien decían ustedes, como un espejo, nos viene a enseñar la estructura que tenemos. La pandemia silenciosa, ¿no? Estos temas como educación, como laboral, como salud mental, son pandemias silenciosas que están también infectando o afectando a la persona. Muchas gracias, un placer volver a verles. Nosotros somos el equipo de CBP, Bienestar Psicológico. Contáctenos si requieren alguno de nuestros servicios, ya estamos de regreso y con gusto pues les atenderemos y les expresaremos nuestros espacios disponibles para poder ayudar o poner un poco de nuestro conocimiento al servicio de ustedes. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.